martes 7 de julio. Amigos, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Paola Pejovés. Vamos a ver cuáles son los temas para hoy. Y el Papa Francisco habló sobre las dictaduras durante una misa multitudinaria en Quito frente al presidente Rafael Correa. El sumo pontífice pidió dejar de lado los liderazgos políticos. Y hasta el viernes se prolongarán las negociaciones para llegar a un acuerdo nuclear con Irán. Esta es la tercera fecha límite. El canciller ruso ha dicho que el único gran problema con las sanciones es el embargo de armas. Y la crisis griega toma matices dramáticos. La Comisión Europea evalúa todas las posibilidades, incluida que el país heleno abandone el euro. El domingo se realizará una reunión decisiva. Muy bien, de esta manera empezamos en TV Perú Mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Farid Cajat nos acompaña en el análisis y bueno, vamos a continuar con la visita del Papa Francisco, que ayer tuvo una reunión con el presidente del Ecuador, Rafael Correa, y ha continuado pues visitando y ha estado también en la Universidad Católica, pero de Quito. ¿Cómo estás, Farid? Buenas tardes. Sí, espero que pronto esté en la Católica de Lima. Así es, ojalá que venga a Perú. Yo creo que hay mucha gente que así lo desea. Pero en todo caso, el discurso de hoy fue de interés político, o al menos muchos lo interpretaron de esa manera. Muy bien, así es. El Papa Francisco recorrió el Parque Bicentenario de Quito durante su última misa en Ecuador. En la víspera se reunió con el presidente Rafael Correa. Al concluir una multitudinaria Eucaristía en el Parque Samanés de Guayaquil, el Papa Francisco retornó a la ciudad de Quito para sostener un encuentro formal con el jefe de Estado Rafael Correa. A su arribo al Palacio de Carondelet, el Santo Padre bendijo a los presentes que se encontraban en los exteriores. En paralelo, el cardenal, secretario de Estado Pietro Parolin y el canciller del país, Ricardo Patiño, mantuvieron una entrevista. Este martes, Francisco acudió hasta el Parque de Bicentenario, en la capital, donde se encontró con alrededor de 900.000 personas que aguardaban su llegada desde tempranas horas del día bajo el viento y la lluvia. Durante su homilía, Jorge Bergoglio se refirió a los recientes enfrentamientos sociales por los intentos del jefe de gobierno, Rafael Correa, quien se encuentra en el poder desde el 15 de enero del 2007 y que intentaría perpetuarse sin límite de mandato. El bicentenario de aquel grito de independencia de Hispanoamérica, ese fue un grito nacido de la conciencia de la falta de libertades, de estar siendo exprimidos, saqueados, sometidos a conveniencias circunstanciales de los poderosos de turno. Vestido con ornamentos de estilo artesanal indígena, el máximo líder de la Iglesia Católica se refirió además al nuevo desafío de la evangelización que intenta marcar distancia del proselitismo disfrazado de caridad, para lo cual invitó a los cristianos a evitar los egoísmos, los personalismos y en su lugar promover la comunicación y el diálogo. Tras esta misa al aire libre, el pontífice de 78 años sostuvo un encuentro con obispos, grupos indígenas y estudiantes antes de visitar una famosa iglesia jesuita. De esta manera concluye el programa del Santo Padre en Quito. Se espera para este miércoles su viaje con destino a Bolivia y el viernes a Paraguay, donde culminará su gira por Latinoamérica.
Así es, mañana al mediodía partirá hacia Bolivia, donde sostendrá, por supuesto, reunión con el presidente Evo Morales, además de otras actividades. Hablemos de crítica al liderazgo único hecho por el Papa Francisco. Bueno, ¿qué quiso decir? Es algo que queda abierto a interpretación y probablemente de manera deliberada, pero cuando uno mira los principales países miembros de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, Ortega en Nicaragua, Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Morales en Bolivia, no hay alternancia. Claro. En todos los casos hay reelección virtualmente indefinida, lo cual es particularmente interesante en el caso de Bolivia porque ahí sí hay un movimiento autónomo respecto al líder providencial, sin embargo este no cambia. Nuevamente, no queda claro si tenía eso en mente, pero en todo caso es una interpretación posible. Por otro lado, la mayor parte de su discurso más bien ha sido cercano al discurso del gobierno ecuatoriano, diciéndole que está dispuesto a apoyarlo en las medidas para la reducción de la pobreza y hablando de los poderosos que abusan de los débiles. Un discurso muy similar al que esgrimiría el propio presidente del Ecuador, además basado en su identidad como cristiano, pero por otro lado está este elemento que además en el caso de Ecuador es particularmente interesante porque el propio presidente Correa, al ser reelegido, dijo que no tenía la intención de permanecer en el cargo, y una vez que asumió nuevamente el cargo para un nuevo mandato, empieza a hablar de la posibilidad de reelección indefinida. Claro, pero lo que habla también el Papa es de los poderosos que ejercen, este dominio sobre los pobres, pero los que ejercen autoridad. Estamos hablando, yo imagino, que los políticos. ¿Qué más? No, grupos de poder económico también, y es algo sobre lo que ha puesto énfasis, no solo en esta ocasión, sino incluso en su encíclica, ¿no? La última encíclica, la primera de su pontificado, en donde cuando se habla de por qué no hay mayor conciencia y mayor acción en torno al tema del cambio climático, habla explícitamente de empresas transnacionales que tienen intereses creados en mantener una matriz energética basada en combustibles fósiles, o sea, también se refiere a actores privados. El Papa ha invocado efectivamente a la encíclica llamada, a la encíclica verde, como se le califica, diciendo un apremiante llamado a seguir dándole la espalda a la Madre Tierra, o sea, no darle la espalda a la Madre Tierra. Como sabemos, pues él está muy interesado en ese punto, pero uno se pregunta, ¿qué va a pasar en el Ecuador una vez que deje el Papa? Mañana deja ya Ecuador luego de 3 días de visita. ¿Continuarán las protestas? ¿Cómo es la situación? Lo que no se sabe es si llegó a hablar con el presidente Correa sobre el tema. Eso no ha trascendido, ¿no? Aunque lo hubiera hecho, no va a trascender, no lo van a mencionar públicamente. Y si el Papa no ha ofrecido su mediación es porque no se la han pedido ambas partes, solo una de ellas. Pero en todo caso, la oposición lo que alega es, en primer lugar, que quieren que el gobierno abandone definitivamente el proyecto de aplicar estos nuevos impuestos a bienes inmuebles y la llamada plusvalía, mientras que el gobierno dice que los ha retirado de la agenda legislativa, pero solo de manera temporal. Además, la oposición ha encontrado en este tema el catalizador que le ha permitido tener una unidad de acción que no había tenido en años, y muy probablemente, y además un tema que pone al gobierno a la defensiva, muy probablemente no desaprovechen esta oportunidad, así que yo sí esperaría nuevas movilizaciones una vez que el Papa abandone el territorio ecuatoriano. Muy bien, pues estaremos muy alertas ya que lo va a abandonar mañana al mediodía para dirigirse a Bolivia. Ahora vamos a hablar de tensiones diplomáticas de Venezuela con Guyana. Ya este país ha llamado a consulta a su embajadora en el país del Caribe. Haciendo uso de la ley habilitante que le fue concedida por el legislativo, el presidente Nicolás Maduro ordenó este lunes la creación de una ley de asuntos limítrofes que modifica un controvertido decreto que sacaba a flote diferencias territoriales con Guyana y Colombia. Recordemos que el 26 de mayo pasado el gobierno venezolano emitió un decreto en el que se atribuía el derecho de las aguas del Mar del Caribe frente a la costa del Esequibo, incluyendo el área de exploración petrolera de la estadounidense ExxonMobil a 200 kilómetros de sus costas y también cerca de Guyana. Esta delimitación fue rechazada por el gobierno de Georgetown, reacción que Maduro interpretó como una amenaza a la soberanía y por el que ordenó este lunes llamar a consulta a su embajador en ese país.
La declaración oficial de Maduro fue condenada de inmediato por su homólogo guyanés, David Granger, quien lamentó que el líder chavista no optara por un discurso conciliador al minimizar el veredicto de la Comunidad del Caribe, CARICOM, sobre el tema en cuestión. Sin embargo, esta nueva modificación al decreto de límites ha permitido limar asperezas con Bogotá. Tal como aclaró el jefe de Estado ante el Parlamento, este nuevo decreto de asuntos limítrofes no incluye aguas aún no delimitadas con Colombia en el Golfo del país. El anuncio fue celebrado por el presidente Juan Manuel Santos, quien a través de su cuenta en Twitter saludó la modificación del decreto, pues hasta hace unos días se hablaba de un posible escenario de conflicto armado entre ambas naciones. Así es, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha destacado que el conflicto con el gobierno de Maduro se haya resuelto a través del diálogo y no de la confrontación. Sin embargo, la situación es muy distinta con Guyana, que se siente agredida por Nicolás Maduro. Bueno, en ambos casos hay un conflicto de larga data que no crea Maduro. Sin embargo, la pregunta es por qué el gobierno venezolano emite este decreto que reaviva el conflicto justo en este momento. La presunción de muchos es que en un contexto en el cual hay elecciones antes de fin de año y las encuestas revelan que el gobierno las perdería y las podría perder por un amplio margen, no cae mal, digamos, un tema como este, en el cual se invoca la unidad nacional frente a un diferendo limítrofe externo y rara vez algo como esto suele suscitar divergencias, ¿no? Rara vez alguien se atreve a criticar al gobierno cuando se trata de conflictos limítrofes, pero nuevamente lo que la oposición menciona es el sentido de oportunidad del gobierno, o sea, ¿por qué levantar este tema ahora? El argumento probablemente sería porque la ExxonMobil acaba de encontrar petróleo en la zona que el gobierno venezolano reivindica. Una buena razón, una muy buena razón. Tal vez. Sin embargo, hay dos atingencias que hacer a eso. La primera es que Venezuela tiene reservas que están entre las más grandes y no las más grandes del mundo, y ese hallazgo por sí solo probablemente no haga mayor diferencia. Pero en segundo lugar, el gobierno de Chávez tenía una actitud bastante más relajada frente al tema. De hecho, digamos, puso en un segundo plano la reivindicación territorial y más bien a través de los subsidios de Petrocaribe trató de acercarse al gobierno de Guyana. Entonces, nuevamente, la pregunta sería ¿por qué resurge esto ahora? La presunción de la oposición, y probablemente sea una presunción acertada, es que hay un cálculo político detrás. Claro, además que muchos pensarán Guyana, bueno, Guyana forma parte de Sudamérica, aunque poco conozcamos de ese país, pero podemos recorrer un poco cuál es el conflicto de Venezuela con Guyana. A ver, Venezuela tiene conflictos limítrofes con Colombia y con Guyana. En el caso de Colombia la cosa está más clara porque nadie pone en discusión que no hay un tratado de límites y luego entonces está pendiente de negociarse. En el caso de Guyana es un poco diferente porque Guyana se ampara en un arbitraje de 1899. Es un arbitraje, sin embargo, digamos, en condiciones francamente leoninas, en donde en ese entonces Gran Bretaña, porque Guyana es un país independiente recién desde 1966, no solo impone los términos de una comisión arbitral, sino que en buena medida algunos creen que influye sobre el resultado del arbitraje. Pero era una comisión arbitral en donde debieron haber habido 2 representantes sobre un total de 5 miembros venezolanos y que en realidad al final fueron estadounidenses por presión británica. Entonces Venezuela no reconoce ese arbitraje como válido y ese es el arbitraje en el que se ampara Guyana para decir que el territorio en disputa le pertenece. Claro, y además hay una serie de sanciones diplomáticas, ¿no?, impuestas, y eso pues al final lo que hace es echarle más leña al fuego, se puede decir, y vamos a ver en qué va a quedar, o de repente queda en nada, ¿no? Como sucede Venezuela, de repente es una, no sé, pues es una provocación más de Nicolás Maduro y quedará en unos días, no sé, pues que en nada, y cambie el panorama político, ¿no? Yo no creo que esto escale a mayores, pero en todo caso es un tema que probablemente levante de tiempo en tiempo, porque si lo quiere usar políticamente, pues las elecciones todavía están a cerca de medio año de distancia. Claro, pero es ganarte enemigos también, ¿no? O sea, haciendo amigos no está.
Pero si así cohesionas el frente interno, cosa que creo no va a ocurrir, pero que es lo que intenta hacer aparentemente, pues vale la pena esa enemistad. Sí, pues así es, exactamente, y estábamos hablando de las sanciones diplomáticas que anunció el presidente Nicolás Maduro luego de su reunión en la Asamblea Nacional. Bien, es momento de ir a la franja.